Bueno, gente, tenemos final confirmada de la apertura 2026. Belgrano hace unas horas acaba de clasificar a la gran final de la apertura 2026 que va a jugar con River en el Mario Alberto Kempes a las 3:30 del domingo que viene. ¿Qué puedo decir? La verdad, inesperado por cómo se dio, digamos, el primer tiempo. La verdad, no. Es inesperado que Belgrano haya pasado por vía penal. La verdad que fue un partido muy cambiante, muy emocionante. La verdad que el primer tiempo puedo decir que fue todo argentinos. La verdad que el primer tiempo argentinos tuvo el control de la pelota, el dominio, manejó todos los registros del fútbol, atacó muy bien, presionó muy bien. Si se atascaba ahí por dentro, le daba mucha profundidad y mucha amplitud al ataque con las bandas. Argentino atacaba mucho a la espalda de los laterales de Belgrano y los dos laterales de Argentinos le daban mucha amplitud al equipo de Nico Díez. La verdad, el primer tiempo fue todo argentino, la verdad. Argentinos merecía ir ganando. Es más, tuvo varias situaciones para hacer el segundo gol. Eh, Así que, digamos, desde el punto de vista, en ese sentido, el primer tiempo fue todo argentinos. O sea, el primer tiempo argentino fue espectacular. Un gran partido. Si bien es un equipo argentino que juega muy bien el fútbol, pero bueno, en esta clase de instancias, la verdad, el primer tiempo argentino fue muy bueno y Belgrano ni la olía, básicamente. Eh, lo que pasaba con Belgrano es que no le encontraba la vuelta al partido y ni González Metilli ni Rigoni aparecían. O sea, no se le caía una idea a Belgrano en el primer tiempo. Básicamente era el chino Celerrayán y solo contra todos los jugadores argentinos. Así que el primer tiempo fue todo argentinos. Después en el segundo tiempo lo que hace bien el ruso fue los cambios. Para mí la entrada del chico Ramiro Hernández y del Mudo Vázquez fueron muy claves para mí. Fueron muy claves porque también es cierto, yo pensaba que cuando miré el partido, bueno, si ya con tu plan de partido que vos pensás no te salen las cosas, ruso, bueno, hay que arriesgar, no queda otra. Y así hizo el ruso. Se puso Ramiro Hernández que le dio otra energía. Y el Mudo Vázquez también. El chino del Serrayán necesitaba un jugador ahí para que lo acompañe por lo que tiene que ver con las generaciones y la creación de juego. Entonces, bueno, eso también fue muy importante que tuvo aire fresco Belgrano con los cambios. Eh, Después de ahí, los primeros 5 o 10 minutos, yo creo que el panorama fue el mismo que el primero, hasta que después, digamos, Belgrano empieza a agarrar la pelota. Belgrano empieza a agarrar la pelota con el Mudo Vázquez, con Celarrayán. Rigoni se empieza a conectar, Ramiro Hernández empezó, digamos, a agitar las cosas. Y eso permite que, digamos, también es cierto, eso también permite que Argentino se retrase unos metros y empiece, digamos, digamos, a respirar, bueno, a respirar aire, porque, bueno, la exigencia que había hecho Argentino, la exigencia física que había hecho el club de la Paternal fue muy importante. Y ya, digamos, retrocede unos pasos hacia atrás y Belgrano empieza a agarrar la pelota. Y después tiene varias ocasiones. Lo que también siento es que Belgrano no es que se lo llevó puesto, no es que Cortés fue la figura, pero con el paso de los minutos Belgrano lo fue arrinconando. Fue haciendo que Argentino se meta atrás, empezó a tener la pelota más el Mudo Vázquez, empezó a tener la pelota más el chino. Pasarini empezó, digamos, a pivotear, a pivotear, a moverse bien de espalda, a aguantar bien a los centrales, a descargar a sus compañeros. Y a partir de ahí Belgrano se empezó a animar más. Eso es lo que yo lo que destaco de Belgrano es que en la adversidad se animaron más, fueron a buscar con su forma que fueron, con su forma que no fueran sido muy estéticos, pero Belgrano fue, se animó, tuvo los huevos de ir a buscar el empate, si bien digamos, era lo que tenía que hacer, porque estaba perdiendo,
Pero destaco eso, que el ruso entre tiempo hizo los cambios le dieron como otra energía, el Verano lo fue a buscar, lo arrinconó, Argentino le quitó la pelota en muchos pasajes del segundo tiempo. Entonces, también hubo una polémica que en una jugada Pacerini como una especie de toque del central de argentinos. Si era penal, está bien, y si no fue, pero como no cobró para mí también. No es como guau. Y después, bueno, ahí entró el Chico Gutiérrez, entró Ubita, y ahí como después en un pasaje también es como que Argentinos recupera un poco más la pelota, empieza como a disputarles más la pelota, empieza a haber un control, empieza de vuelta a controlar de más o menos. No con el primer tiempo, por el primer tiempo el control fue total. Acá es como que hubo como 10-15 minutos que Verano le robó la pelota, pero tampoco es como que tuvo tantas ocasiones Verano. Tampoco es como que se lo llevó puesto, pero se lo fue llevando, lo fue arrinconando de a poco. Fue y fue. Después en un pasaje, digamos, Argentinos como que empieza a recuperar el control de la pelota, empieza a controlar, pero como que siempre Argentinos, yo lo que a mí me pasa es que en los últimos metros como que tanto Molina como el otro chico, no me acuerdo el nombre, en que son extremos, que es extremo, empiezan a tomar malas decisiones en los últimos metros. Entonces yo creo que eso es lo que le afectó a Argentinos, que no terminó de sentenciar el partido. Siempre lo dejó en vida Verano. Entonces no lo liquidó. Y sumado a ese contexto, 10 sacó, digamos, a sus tres jugadores claves. Sacó a Oro, sacó a Lescano y sacó el chico al extremo. Se me fue el nombre. Y ahí es como que, bueno, o sea, después entró Enzo Pérez, puso un doble 5 con Fattori. Y ahí te das cuenta, con esos cambios que hace el entrenador, lo que busca el entrenador en los últimos minutos, que aguantar el resultado. Entonces, bueno, con eso Belgrano, ya en los últimos minutos el partido era emocionante, tenso, y ya con eso Belgrano empezó a tirar pelotas al área, al área, al área. Es más, antes hay un gran pivoteo de Pacerini que se la deja el chino Sarayán y pega en el palo. Y justo después de esa jugada, en el gol, que estaban todos ahí en el área, que mete un buen centro en Mu Vázquez, la baja Pacerini y Ubita Fernández solo le pega y mete el gol. Y ahí bueno, ahí cambia todo. Porque yo pensaba, ¿cómo va a afrontar Argentina el tiempo extra sin sus tres jugadores clave? Y en el tiempo extra no pasó mucho. Eran más nervios, más tensión de los hinchas argentinos, porque bueno, tenemos como una experiencia de argentinos en la tanda de penales. Y bueno, no pasó mucho más. Se notaba mucho que no quería ir a los penales, no tanto argentinos. Y en el tiempo extra no pasó mucho. Y bueno, y vamos al punto de penal. Los penales fueron emocionantes porque argentinos lo tenían. Porque Celarayán falla el primer, o sea, Celarayán y Vázquez, los dos más talentosos que tiene Verano, fallan el penal. Y bueno, y después, bueno, Argentino lo tuvo, pero también falló. Argentino lo tuvo y también falló. Erró dos penales. No, tres. Si no recuerdo son tres. Porque me acuerdo que hay un palo. Después Enzo Pérez. Que bueno, ahí Enzo Pérez. Yo no puedo creer Enzo Pérez. Con la experiencia que tiene ese hombre. ¿Cómo va? Se le entregó a Carlos. Se le entregó. Sí, en realidad tres. Porque el primero me acuerdo que también lo falló Argentinos. Después creo que hay un penal clave que pega en el travesaño que le quiere romper el arco. Y falló Enzo Pérez. Y bueno, ahí Verano no falló. Porque falló dos. Y siempre iba a cuesta abajo Verano. Pero bueno, Argentinos tiene un problema con los penales. Y ahí, bueno, y el chico Ramiro Hernández cuando falla Enzo Pérez hace el gol. Y clasifica a Belgrano. La verdad, muchos dirán ayuda. Muchos dirán que mereció pasar a Argentina como jugaban. Pero muchachos, el fútbol se trata de hacer. El que más hace goles gana. Esto es así. Ya el tema de merecimiento ya no. El fútbol no va de merecimiento, el fútbol va de resultados. Obviamente, que Argentino juega bien, que nos gusta verlo jugar, pero la verdad es que no considero que en Belgrano no haya merecido pasar. Belgrano en el segundo tiempo lo fue a buscar
con sus armas. Que podrán gustar o no, pero Belgrano tuvo la personalidad, el carácter de ir a buscarlo. Si bien era lo que tenía que hacer, pero se atrevió a quitarle la pelota a Argentinos en su cancha, que es una cancha muy difícil. El ruso hizo los cambios que tenía que hacer. O sea, sacó a González Metiri que no estaba aportando nada. Le dio otra energía con Mudo Vázquez y Ramiro Hernández. Rigones se activó. El chino Serrayán fue más protagonista. Pacerini hizo su función. Ubita, que siempre es importante, hizo lo suyo. Y Verano, digamos, encontró lo que tanto buscaba. O sea, en el segundo tiempo se plantó de otra forma, fue a buscar el partido con sus formas y consiguió su objetivo. Al final, para mí, la victoria de Belgrano tiene mucho mérito, porque se sobrepuso a una adversidad muy importante, que haber sido superado ampliamente en el primer tiempo, y se levantó. Y eso implica también la resiliencia, el carácter, la personalidad que tiene Belgrano, y que tiene mucho mérito, y para mí es merecido que pasen. Porque bueno, si bien porque Argentino fue mejor en el primer tiempo, después lo otro, tiempo, o sea, en el tiempo extra no hizo nada, solamente tuvo una que sacó Cardoso y después no hizo más nada. O sea, además, yo notaba que en el tiempo extra lo veía más entero a Belgrano. Entonces, en el conteo general, para mí está bien que pase Belgrano. Hizo, me parece que en el segundo tiempo hizo lo mérito suficiente para empatar, en el tiempo extra yo lo veía como más entero. Y Argentino, si lo sacas, los jugadores importantes no es el mismo. No es la misma orquesta que mostró en el primer tiempo. Así que bueno, felicitaciones a todos los hinchas de Belgrano. Se merecen pasar. Y bueno, veremos en el Kempes la gran final contra River, que va a ser un partido duro. Y que yo creo que Belgrano yo le veo chances. Si se sobrepuso a hoy, le ganó muy bien a Talleres el clásico con mucha autoridad. Le ganó con mucha autoridad a Unión. Es un equipo que en los playoffs mostró lo que mostró las primeras fechas del torneo. Así que bueno, este es mi análisis y bueno, ya en la semana voy a hacer el análisis de la previa de la gran final para dar mis predicciones. Así que bueno, felicitaciones a todos los hinchas de Grano y bueno, y nos vemos en el siguiente video.